Cuando los hombres y mujeres se acostumbren a educar la mente en la verdad, obtendrán por resultado la eliminación de toda posibilidad de engaño. El peor problema que uno puede tener es no querer tener problemas en la vida. Hola a todos, bienvenidos a Para Ser Alguien, un podcast creado por aquellos que estudiamos logosofía para acercarles un poco más de esta ciencia que revoluciona el mundo y la manera de ver tu vida. Mi nombre es José Martín y me acompaña, como siempre, mi compañero de ruta, Jorge Novelo. Muchas gracias, José. Bueno, acá estamos nuevamente, un gusto poder verlos, que nos puedan estar siguiendo en este momento, en este tiempo, en este espacio, donde también la humanidad se hace preguntas y un poco la logosofía viene con respuestas que deben ser desde ya comprobadas y que tienen que ver con, mejorar la situación actual, digamos, que presenta la vida, que presenta el mundo y, ¿por qué no?, traer hoy aquí a un nuevo cultor logósofo para que ustedes conozcan, para que puedan ver vidas vividas bajo estos conceptos logosóficos, ejemplos prácticos y puedan ver si logosofía es o no para ustedes. Así es, y hoy entonces tenemos el placer de compartir charla con Gustavo Neme. Gustavo es contador público de la Universidad Nacional de Córdoba, obtuvo un máster en Administración de Empresas en el SEMA, se especializó en finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella y en el mercado argentino de capitales. Trabajó en el Banco Central de la República Argentina y en el sistema financiero. Es empresario desde 1998 en el rubro de las finanzas y la construcción. Estudia logosofía desde el año 92. Desde entonces se ha dedicado a la investigación de la ciencia logosófica y su aplicación a la vida, participando de diversos congresos y dictando conferencias sobre la materia a nivel nacional e internacional. Es docente y directivo de la Fundación Logosófica. En la actualidad vive en Paraná. Está casado y tiene 3 hijos. Gus es alguien sumamente práctico, así que vamos a conversar tratando de extraer un poco de esa experiencia, de sus muchas investigaciones que ha realizado, y particularmente nos interesa su experiencia en una de ellas, en el concepto del éxito, y cómo es su mirada, la mirada logosófica de este tema. Así que bienvenido, Gus, muchas gracias por haber venido de Paraná. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Por favor, el placer es nuestro. Veremos por dónde nos lleva la charla, pero así como para entrar en ritmo, en calor, este concepto que venimos tratando en algunos episodios, que hemos conversado varias veces sobre la experimentación logosófica y el campo experimental de la propia vida, ¿no? Entonces, quería que nos contaras un poquito qué es para vos este concepto de la vida como propio campo experimental y en sí que nos nombres algunos temas que has investigado en este tiempo. Bien. Bueno, vos me definiste como práctico y justamente el enfoque que hace logosofía es netamente práctico. Así que no voy en el mismo carril. Y considera la propia vida, la de cada uno, como un gran campo experimental. Por esta razón, lo que uno siempre, o lo que trato de transmitir, es producto de lo que he investigado y he podido aplicar en mi vida, ¿no? La logosofía es muy amplia también, abarca todos los aspectos del ser humano en sus diferentes etapas de vida. Entonces, en ese recorrido, uno va investigando lo que va necesitando para su vida, ¿no? Yo te diría que los puntos que más me han servido y sobre los que he hecho doble clic han sido el tema de la gratitud, que fue muy bueno para mí, descubrir ese aspecto de la vida, el tema de cultivo y entrenamiento de la atención, que por ahí algo vamos a hablar hoy, este tema del éxito también y el del manejo del tiempo, que me han venido muy bien como empresario, como padre, como ser activo de la sociedad. ¿Alguna de estas investigaciones que estás mencionando te ha hecho cambiar algo recientemente? Sí. Por ejemplo, el tema de la atención ha hecho que realice cambios en mi vida. Básicamente me ha servido para ver cómo administro mi tiempo. Mira, hay una frase interesante de un físico matemático inglés que dijo: lo que no se mide no se puede mejorar. Muy corta la frase. Y la verdad que para mí ha sido fundamental
porque comencé a darme cuenta que si no comenzaba a medir mis tiempos, nunca los iba a poder dominar. Y vinculado con este tema de la atención, cuando hay un paso anterior a poder medir, ¿no? Cuando uno piensa en el funcionamiento de la mente, hay un aspecto que uno se da cuenta que lo que no se puede captar o percibir no se puede medir. Y en esto la atención es fundamental. Con estar atento me refiero a tener puesta mi mente y mi interés en lo que estoy haciendo y no en una cosa distinta. Es hacia donde dirijo mi vista o mi visión mental. Por lo general siempre hablamos de los sentidos físicos, pero la logosofía habla mucho de los sentidos internos, como los sentidos de la mente y los sentidos de la sensibilidad. Cuando estoy atento, puedo captar y puedo grabar, y ahí recién yo puedo medir. Veo los detalles con nitidez y recuerdo mucho más. Este tema fue muy importante para mí porque yo te diría que cuando yo era chico, si hubiera nacido en estos últimos años, casi con total seguridad, a mí me habrían diagnosticado con TDAH, con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Me decían siempre, Gustavito, tenés que estar atento. Era muy disperso, era muy distraído, pero el tema es que no me decían cómo, ¿no? Bueno, y con logosofía pude empezar a trabajarlo. Excelente, excelente. Bueno, este tema principal que queríamos tratar sobre el éxito, que se vincula mucho a esto que comentabas, pero ya nos vas a contar. Hay una frase, una conclusión, que vos no las mencionaste en su momento, que es que los factores para el éxito en la vida no son humanos. O sea, son humanos, perdón, no son técnicos. Bueno, arranquemos a ver cómo llegaste a esa conclusión. Bien, bueno, mira, este tema del éxito yo lo venía investigando para mí mismo desde hace algunos años, porque siempre me interesó buscar la forma de avanzar más rápido en todos los órdenes de mi vida. Pero en un momento me invitaron a dar una charla en la Facultad de Ciencias Económicas, viste que los de Económicas somos, bastante esquemáticos, y 2 más 2 tiene que ser 4, así que tuve que sistematizar y ordenar esa investigación para ir a darle esa charla a jóvenes graduados y a alumnos próximos a graduarse. Así que ahí comencé para llevarles una herramienta bastante sólida. Lo que hice fue revisar mi vida cuando yo estaba en la universidad y bueno, cuando yo era más joven y tenía esa edad y pensaba en el futuro para proyectar mi vida, me sentía un poco huérfano, desamparado y con mucha preocupación en el futuro, inseguridad en el futuro. Al principio yo creía, porque eso es lo que me habían transmitido, que todas esas preocupaciones y esa inseguridad se resolverían solo o solas si yo me capacitaba para ser un buen técnico o un buen profesional. Pero a medida que pasaba el tiempo y veía a otros que estaban en etapas de vida más avanzadas que la mía, que tenían los mejores promedios, que trabajaban muy duro y eran muy capaces, que no tenían éxito o bien sus resultados no eran proporcionales a sus esfuerzos. Incluso en un momento de mi vida encuentro un libro, me gusta leer, que detallaba claramente que ni siquiera un alto coeficiente intelectual da la seguridad de tener éxito en la vida. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿está bien seguir insistiendo sobre lo técnico para tener más seguridad en el futuro o debía buscar algún otro tipo de elemento? Así como veía muchos que no les iba bien, veía otros que sí, que tenían éxito, pero en mucho menor proporción. Pero yo suponía que era porque traían esas condiciones naturales o porque provenían de un entorno, familia, que los había ayudado en esa situación. Pero yo me preguntaba, los que no tuvimos esa oportunidad, ¿qué hacemos? ¿Nos acostumbramos a que la vida no sea difícil? ¿Apretamos los dientes y aguantamos los golpes? Esto se aplica a todos los aspectos de la vida, ¿no? No solo a eso, ¿no? Esquivamos las situaciones difíciles, que muchas veces son importantes para alcanzar el éxito, o como decía, como hacen tantos, ¿qué se le va a hacer? Yo ya soy así, esto no se puede cambiar. Y ahí providencialmente me encontré con logosofía. Pero bueno, yo tenía que llevarles un contenido sólido a los alumnos, entonces no podía ir únicamente con mi experiencia, y lo que hice fue observar, investigar y preguntar a otros sobre cuáles habían sido sus factores determinantes para el éxito y sus principales dificultades. Cuando empiezo a investigar, claro, me encuentro con un montón de libros de textos y videos
pero todos de profesionales y empresarios extranjeros, porque hay más registros. Pero yo tenía que llevárselos a alumnos de Argentina. Y como uno puede llegar a creer o a pensar de que es difícil extrapolar estos casos por las diferencias culturales, institucionales o económicas, lo que decidí hacer fue mi propio registro. Aprovechar mi actividad de empresario y comenzar a contactarme con empresarios, pero había una premisa. No tenían que venir de una pulinota, yo tenía que tener un contacto directo con ellos para estar seguro de que tenían elementos para brindar. Así que recurrí a asociaciones empresariales a las que participo, algunos proveedores importantes, algunos clientes importantes, algunos son socios y otros amigos, e hice mi propia encuesta y les hice 2 preguntas. Obviamente las preguntas que a mí me hubieran encantado saber cuando tenía la edad que estaba en la universidad. Y la primera fue, ¿cuáles fueron tus principales dificultades al momento de desarrollarte como empresario o como profesional? Y la segunda, que me hubiera venido re bien, es si tuvieras que darle un solo consejo a un estudiante universitario o a un joven profesional, ¿cuál sería? Esta encuesta está viva, les aclaro, debo ir por 30 aproximadamente, porque cada vez que la vida del empresario es muy dinámica y uno va conociendo gente, así que cuando conozco a alguien lo sigo sumando el link. a la estadística, pero lo único que hace es reforzar el porcentaje. Cuando uno analiza las respuestas, en realidad fue una sorpresa, no tan sorpresa porque era lo mismo que me pasaba a mí, y me encontré con que el 90% de las respuestas estuvieran relacionadas con factores humanos y solo el 10% con factores técnicos. Los que quieran saber los factores técnicos son los clásicos de Argentina: alta inflación, altos impuestos y falta de crédito, ¿no? Ahora, lo que le trato de transmitir a los chicos es, siendo que el 90% de los factores determinantes para el éxito son humanos, ¿cómo es nuestra formación? Cuando analizamos, por ejemplo, la vida de un profesional de ciencias económicas, en mi caso, y sumamos todos los años, tenés primaria, secundaria, universidad, y en mi caso, estudio de posgrado, son más de 20 años que pasamos capacitándonos técnicamente. Pero resulta ser que cuando salimos a la vida, nuestros problemas son humanos. Claro, ¿cómo nos va a costar tanto desenvolvernos en la vida? Incluso muchas veces pasa que estudiamos tanto y hay una identificación tal con lo que estudiamos, que cuando nos tenemos que presentar socialmente decimos soy contador, soy médico, soy ingeniero, como si eso fuera toda nuestra vida y lo único que hacemos. Lo técnico es importante porque uno se tiene que desarrollar en la vida empresaria o profesional. Lo que sí se observa es un claro desequilibrio entre el tiempo y el esfuerzo que uno le dedica a la capacitación técnica con respecto a la humana. Y hoy hablábamos justamente un rato antes con Jorge que hay que tener cuidado que el profesional no se coma al humano. O como le gusta decir un amigo, que no te coma el personaje, ¿no? Y que desaparezca. Y en función de estos resultados, yo es que armé el contenido de esa charla que fui a dar a la facultad. Y te diría que hoy, desde la Fundación Logosófica, porque te aclaro que yo no soy ni profesor ni consultor, mi actividad en este sentido es ad honorem, y doy esas charlas en el programa de Facultad Mundo Laboral por mi actividad empresaria y porque tenemos vínculos entre la Fundación Logosófica y las universidades. Y hoy te diría que hace 6, 7 años que venimos dando esa charla en la universidad. Bien, parte de lo que nos contás habla de un trabajo sobre el conductor más que sobre la máquina, ¿no? Así es. Y eso me parece clave. Y muchos amigos, conocidos, siempre preguntan, bueno, pero ¿y dónde se estudia esto? ¿Qué quiere decir que entonces en la facultad no lo puedo aprender después de haber hecho 3 posgrados o tantas carreras? Y bueno, y ahí viene la noticia, ¿no? Mirá, existe una escuela de adelanto mental, existe un lugar donde puede estudiarse. Hoy nosotros podemos hablar de la Fundación Logosófica como ese lugar. ¿Cuál es tu experiencia respecto de esto? ¿Vos conociste Logosofía en el año... ¿Cuántos años tenías vos? Tenía 22, 23 años. Bien. Y para mí fue fantástico conocer Logosofía, porque, mira, yo no tenía ninguna necesidad ni física ni psicológica. Era buen estudiante, era deportista, mi vida vista de afuera estaba todo bien, pero yo sentía que me faltaba algo.
Y bueno, y ahí justo se me cruzó logosofía en mi vida y fue muy importante para mí, mira, desde lo académico, porque este tema de la atención lo detecté al principio, porque logosofía te da todas las herramientas para que vos te observes y digas cuál es mi factor, el más importante que estoy fallando. Y yo me di cuenta que era el tema de la atención. Y me dio las herramientas y me pasó algo bastante interesante porque, bueno, yo por mi formación y demás siempre trato de hacerle la prueba ácida a las cosas y poner a ver si esto es bueno, lo de logosofía, tanto como lo vi. Y la verdad que me pasó que en un año rendí y aprobé 13 materias. Me pasó que me despegué de mis compañeros. Digo, pucha, esto funciona. Y si funciona en esto, ¿en cuántos otros aspectos de la vida puede funcionar? Obviamente hay un aspecto muy importante de lo que vos decís, Jorge, porque hoy se cree que con leer un libro uno va a poder hacer cambios. Incluso hay un montón de libros de autoayuda y superación. Yo pasé por ese camino, los leí, incluso los sigo leyendo algunos porque por ahí me preguntan sobre algún autor. Y te diría que esos libros son inaplicables si no tenés el apoyo de un estudio colectivo y el de una escuela. Por eso cuando nos referimos a González Pecoche, que es el creador de la logosofía, por ahí se dice que fue pensador, y yo digo no, fue pensador y hacedor, porque no es que escribió libros, sino que creó una escuela que apoya y ayuda a aplicar todos esos libros que uno puede leer. Y que sin el apoyo de esa escuela, te diría, yo cerrás las tapas del libro. Si comparás vos con alguna otra práctica que hay también dando vueltas, o sea, difundidas bastante, que como el coaching, por ejemplo, ese apuntalamiento de un profesional, ¿no? También como incluso en algunas categorías para conocerse a uno, o algunas otras, ¿no? Como decir, la atención puesta sobre las cosas, el mindfulness, y tantas otras. ¿Cuál decís que podría ser alguna diferencia o otro punto, digamos, diferencial de ahí? Mira, hay un principio básico, te diría, a mí me gusta llamarlo principio de la pedagogía universal, que muchas de estas corrientes infringen, y es que no se puede dar lo que no se tiene. Y muchas veces se recurre a un coach sin experiencia que trata de enseñar el éxito que nunca tuvo para su propia vida. Entonces, este principio de la pedagogía universal que te digo es que la única forma de transmitir el conocimiento es habiéndolo adquirido a través de la experiencia. No hay forma. Lo que pasa es que hay muchos, como te decía, mentores sin experiencia y es muy difícil desde ese punto de vista. Cuando uno piensa en un mentor, y sí, te diría que es clave, uno de los factores claves para el éxito, de hecho yo lo nombro esto, que es muy importante la figura de un mentor, un guía o un maestro, porque cuando uno ve la historia de la humanidad y ve la vida de los líderes, de las personalidades destacadas que han hecho un bien a la humanidad, todos tuvieron, o en su gran mayoría, un maestro. Pero el tema es que hay que buscarse uno bueno. Y cuando uno piensa en un maestro ideal, y más esto yo que tenía que transmitírselo a los jóvenes, se me viene la figura de Yoda. ¿Lo tienen? Sí, claro. Sí. La Guerra de las Galaxias. Era un maestro bastante particular, uno especial, pero muy importante. Bajito, sí. Bajito. Porque Yoda era un maestro de sabiduría, era un guía espiritual, era lo máximo en paciencia, en humildad y en sabiduría. Todo lo que enseñaba lo enseñaba con el ejemplo. Tenía un profundo conocimiento de las leyes universales y del universo. Sus alumnos, los Jedi, los recordaban no solo en momentos de tristeza, de lucha, sino también en momentos de alegría. Y gracias a sus conocimientos, el mundo y la galaxia tuvieron un destino mejor. Yo no digo que vamos a conseguir un maestro de eso, pero hay algunos, ¿no? Hay que hacer mérito y el maestro te diría que es fundamental en los inicios de que uno quiere mejorar, porque te enseña a que aprendas a descubrir por vos mismo tus propios errores. Entonces uno avanza mucho más rápido. Eso es clave, porque la personalidad justamente
hace que no los veas, que te mandes nomás. Uno se puede estar filmando, pero la personalidad es algo que se interpone, ¿no? Y alguien que te lo marque con énfasis a veces está fantástico. A mí, desde el punto de vista de los deportes, siempre me fascinó ese guía que te va diciendo, no, estoy así. Y vos decís, no, pero a mí me parece que es así, no, pero te lo marca y es justo en el timing correcto que hace que si le prestas atención y pones la voluntad a ese servicio, vayas para adelante. Gus, quería volver un poco a algún otro concepto que factor de éxito. Algo dijiste, ¿no? En este balance humano-técnico, pero también hay algo que se viene mencionando que es la integralidad de la vida. Ser humano integral, en armonía, ¿no? Dándole atención. Bueno, vos, ¿qué entendés de cómo eso contribuye al éxito? Si es que, no sé, en tus conclusiones. Sí, que contribuye. Cuando uno piensa en el equilibrio, a lo que estás hablando de la vida equilibrada, acá no hay una respuesta talle único que le vaya a todos, ¿no? Es una de las grandes luchas de la vida porque todos tenemos tendencia a desequilibrarnos. Para poner la balanza de la vida en equilibrio, te diría que uno tiene que saber cuánto pesa cada cosa. Y acá volvemos también un poco al tema del tiempo que hablábamos hace unos minutos. Porque hay que ver cuáles son las cosas importantes para uno. Muchas veces se dice, che, esto o aquello es importante para mi vida, pero ¿cuál es el principal indicador de que esto es así? Digo, para no engañarnos a nosotros mismos. Es el tiempo y el esfuerzo que uno le dedica a cada cosa. Por lo general, hay veces que hacemos talleres en la Fundación Logosófica sobre temas varios y hay veces que tocamos este tema del tiempo y les hacemos hacer un ejercicio a los asistentes y les damos una hoja en donde le pedimos que pongan las 5 cosas más importantes de su vida, siendo la primera la más importante de las importantes y la quinta la menos importante de las importantes. Hasta ahí todo bien. Pero en la columna de al lado le hacemos poner cuánto tiempo le dedican y esfuerzo a cada cosa. Y querés que te diga una cosa, el 80% de las veces no coincide. Mira, hay una frase que a mí me gusta, una imagen que a mí me gusta, de un amigo que me dice, Gustavo, pero dice, la vida es como un cubo mágico. ¿Lo tiene el Cubic? ¿Está? Dice, una vez que lográs ordenar una cara de tu vida, se te desordenan todas las demás. Incluso hay gente dando vuelta por las redes sociales que ordena una sola cara de ese cubo y te lo muestra. Es la única cara que te muestra. Y yo digo, che, mostrarme la otra cara del cubo, a ver cómo está. Hace falta capacidad para ordenar una cara, pero hace falta más capacidad para ordenar todas las caras a la vez en un contexto donde se te van desordenando, ¿no? Así que te diría que el equilibrio sí pasa por ahí, pasa por saber. Y ahí volvemos al tema de la atención, a qué uno le dedica su tiempo y su esfuerzo y empezar a hacer jerarquías con respecto a eso. Gus, vos recién nomás nombrabas que el fracaso no es la contracara del éxito, pero ¿qué hay del error? El error, ¿no? Para construir, para aprender, ¿cómo juega ahí? Está buena tu pregunta y yo te hago una repregunta. ¿A cuál de los errores te referís? Pues yo los tengo catalogados en 2 categorías. Bien. ¿En los errores nuevos o en los errores que se repiten? Porque los últimos son los más peligrosos. Porque si los seguimos repitiendo se pueden transformar en defectos y luego en deficiencias y se refuerzan. Y es mucho más difícil. Hay una frase que la rastreé y es de un entrenador de fútbol americano muy exitoso, pero de hace 70 años más o menos. Que después se fue desvirtuando a través del tiempo esa frase que dice, la práctica hace a la perfección. Claro. Y en realidad, este hombre lo que dijo, no, la práctica perfecta hace a la perfección, porque la práctica con errores refuerza errores. ¿Está? Como te vengo diciendo, siempre me gustó leer, y hay una frase que me gustó mucho siempre, que me ayudó mucho, que dice que el peor problema que uno puede tener es no querer tener problemas en la vida. O lo mismo te podría decir que el peor error que podés cometer es no querer cometer los errores en la vida. Y me sirvió de mucho porque yo antes los consideraba una carga. El error tiene muy mala prensa, pero con el tiempo uno va aprendiendo que es la única forma de aprender.
Cuando uno entrena, o ves un músico que está entrenando, o cualquier actividad que requiera algo de perfeccionamiento, ¿para qué uno entrena? Para buscar los propios errores y poder corregirlos. Y ahí vas a ir encontrando la perfección. El error como desenmascara en ese momento la oportunidad para... Mira, el error es... si no haces nada con el error, sí, es negativo. Ahora, si tomás el error como principio de triunfo, es importante. Pero ¿cómo transformo yo el error de principio para que sea un principio de triunfo? Cuando reviso, cuando puedo extraer del error lo que me faltó para que las cosas me salgan bien. Pareciera como que el camino del perfeccionamiento implica una necesidad de desarrollo y de mejora integral. Uno no puede solamente embalarse en ser un buen gerente o un buen padre o un buen alumno, sino que requiere de el trabajo en cada una de las vidas, ¿no?, que uno va viviendo. Y de la mano de eso, también pensaba en, bueno, cada investigación que vos has realizado, que estás realizando, te constituye en primer beneficiario. Pero a la vez hay en tu mente probablemente un querer ayudar al otro con esa investigación. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo le transmitirías esa virtud de dar al que recién empieza a investigar, ¿no? Mira, tocaste un tema que para mí es muy importante y que tiene que ver también no solo con la ayuda semejante, tiene que ver con la esencia de cada uno y tiene que ver con las energías que uno maneja. Para que tener éxito o que te vaya bien en la vida, uno necesita tener muchas energías, muchas ganas y mucha voluntad para todo. Porque muchas veces decimos, ¿cuál es la contracara del éxito? ¿Es el fracaso? No, no es el fracaso la contracara del éxito. La contracara del éxito es la falta de voluntad, la falta de actividad, la pasividad. Entonces es muy importante este tema de las energías. Y yo aprendí con Logosofía que tenemos 3 tipos de energías como seres humanos. Están las físicas, que provienen de hacer actividad física, como le gusta a Joe y a mí también, de alimentarse bien, de descansar y gozar un buen estado de salud. Están las psicológicas, que provienen de hacer las cosas que me gustan, que me hacen sentir bien, de estar con gente que me suma, positiva, pero sobre todo de la adquisición de conocimientos y del cultivo de virtudes como las que estuvimos hablando hasta aquí, cuyo trabajo continuado habilita a un tercer tipo de energías que son muy importantes porque tienen más intensidad y más larga duración que las físicas y las psicológicas, que son las energías espirituales. Y me gustaría detenerme un minuto en esta. Cuando hablo de espíritu espiritual, lo hago desde un punto de vista no religioso, sino con todo eso que tiene que ver con la esencia de cada uno, con lo mejor de cada uno, esos estados en donde está todo alineado, brillo, todo me sale bien y que nos sucede solo a veces. Bueno, en Logosofía estudiamos la forma de que estos estados se manifiesten más seguido en nuestra vida. Algunos le llaman fluir, otros le llaman estar en la zona. A mí me gusta llamarlos estar en la zona del espíritu, en la zona de mi espíritu. Y estas energías provienen también, o además de tener objetivos más elevados en la vida, como por ejemplo de tratar de ser un mejor ser humano y ayudar a otros en forma inteligente a que también lo sean. Pero pasa lo siguiente, muchas veces uno, esto de ayudar a otros, dice, lo voy a dejar para más adelante, cuando yo ya tenga todo resuelto. Les digo porque me pasó a mí. Y el problema es que nos perdemos de algo muy importante. Ayudar a otros es una gran satisfacción que genera un poderoso estímulo que nos llena de energías para que uno se supere cada vez mejor y más rápido. Se ensancha el campo mental. Se despiertan potencias dormidas dentro de la mente y solo sucede eso cuando uno se dispone a ayudar a otros. Y esas energías se generan también porque cuando uno logra ayudar a otros en forma inteligente y ve los cambios, hay gente que logra cambiar su vida, y esta posibilidad me la dio y me la brindó Logosofía, es que se siente una gran felicidad, mucho más intensa,
mucho más profunda, mucho más duradera, que te diría que es casi imposible de sentir con cosas materiales. Como dice el autor de Logosofía, son actividades en donde el corazón encuentra motivos para iluminar la mente. Así que cuando uno ve, y esto se lo transmito a los chicos también, a los jóvenes, cuando uno ve esos seres que parecen incansables trabajando en pos de objetivos superiores, es porque este tipo de energía está fluyendo a través de ellos. Y cuando uno vea también a alguien y diga, claro, mira, ayuda a otros porque le va bien, estaría bueno preguntarse, che, ¿no le estará yendo bien porque está ayudando a otros? Desde mi experiencia, ayudar a otros potencia los resultados que uno está buscando para su propia vida. Por eso es también desde que hace varios años hago mentorías. Y en realidad, como decías vos, Jorge, el principal beneficiado soy yo mismo. Excelente, Gus. No, me quedaría con ese pensamiento de cierre, pero sé que tenés más, sé que nos has traído mucho más de lo que venís investigando y de lo que le dejarías a los jóvenes, porque el que te escucha ahí está en esa, ¿no? Está en la misma que comentás. Seguramente que vos, cuando eras jovencito, queriendo descubrir, queriendo salir de alguna situación particular, con la atención, como mencionabas, pero ¿qué le dirías para que se ponga en movimiento, active, que vaya en ese sentido? ¿Qué le diría? Y si yo tengo que resumir lo que venimos hablando, es que tengan en cuenta, siempre presente, porque los sistemas educativos lamentablemente transmiten otra cosa, que el 90% de los factores para el éxito son humanos. Con otro detalle, que no vienen solos, hay que cultivarlos. Excelente. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias, Gus, por haber estado, por haber acompañado. Ya saben, la fórmula del éxito no es sencilla, pero hay algunas claves, ¿no? Para alcanzarlo, para reproducirlo. Existen conocimientos prácticos que hay que buscarlos, hay que saber buscarlos, que se acercan a esa realidad, que están lejos de lo mágico, lejos de lo especulativo, lo rápido, ¿no? Requieren ponerse a pensar y a trabajar, pero bueno, es en pos de una humanidad mejor, de un mundo mejor, y sobre todo trascender esas cosas que han sido veladas, ¿no? Que no se nos enseñan de alguna forma. Así que bueno, recuerden, si todavía están ahí escuchando, les gustó el episodio, pueden compartirlo a sus seres queridos, con amigos, lo que sea, difundan, así nos ayudan a llegar a más personas. Acuérdense también de las preguntas, dejar las preguntas, comentarios en las distintas plataformas, eso nos ayuda después a responderlas acá con Gus y los distintos invitados, y les hacemos llegar nuestra observación ahí, nuestro punto de vista. Siempre creo que es lindo escuchar estas experiencias vividas, ¿no? Desde lo que el estudiante, el que practica esta ciencia, nos puede transmitir. Así que nuevamente agradecemos eso. Y el que quiera saber más de Logosofía, quiere meterse más en profundidad, como siempre, puede visitar nuestro sitio web, descargar los libros, estar atento a las distintas conferencias, pláticas que da la Fundación en sus distintas sedes a lo largo del país y del mundo. Así que bueno, los dejamos acá. Nuevamente gracias, Gus. Gracias. Y hasta el próximo episodio de Para Ser Alguien. Gracias.